Es la C, testosterona. Vamos a ver por qué. El ejercicio nos habla de que dice que existe una hormona que permite el desarrollo de la enfermedad en cuestión de la que se está hablando en este texto. Dice, el cuerpo reemplaza y repara constantemente el tejido óseo. Sin embargo, la osteoporosis es una enfermedad que altera este proceso y ocasiona que los huesos se vuelvan débiles y quebradizos. Aquí no es lo que nos interesa. Déjenme subrayarlo. Dice, en los hombres, esta enfermedad se desarrolla cuando la producción hormonal en sus gónadas disminuye o se interrumpe por completo, lo que provoca un riesgo de sufrir fracturas debido al desarrollo de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la hormona que se produce en las gónadas de los hombres? En las gónadas de las mujeres, las que se producen son estrógeno y progesterona. Eso ustedes lo deben saber porque son mujeres. En cambio, en los hombres, ¿cuál es la que se produce? Pues la testosterona. Así que aunque aquí se nos hable de osteoporosis y de huesos y todo eso, también se nos da la pista de que en los hombres la producción, la disminución en la producción hormonal en las gónadas de los hombres, obviamente, es la que va a producir esta enfermedad. Entonces la respuesta correcta va a ser la testosterona. Bueno, lo voy a dejar ahí. 1 minuto y medio. La D. Bien, vamos a ver la explicación a esto. Aquí tenemos que leer. En un experimento se desea comprobar la influencia de la luz en las plantas. Para ello se utilizan dos plantas de la misma especie. La planta A se colocó en el jardín y la planta B dentro de un armario. A los pocos días se observó que la planta A aumentó su número de flores, hojas y su tamaño, mientras que la planta B no aumentó de tamaño ni cantidad de hojas y las flores se marchitaron. Los resultados de este experimento se explican por un incremento, aquí vamos a ver recién, incremento de la energía producida en forma de azúcar. En el interior de, como aquí en las opciones de respuesta solamente tenemos organelos, pues nos va a hablar de el organelo que realiza esa función, incremento de energía producida en forma de azúcar de la planta. Mientras que en la planta B la energía existente se destinó exclusivamente para el proceso de respiración celular. Entonces, la primera opción nos va a hablar de incremento de energía producida en forma de azúcar. Bien, de azúcar. Y el segundo de la respiración celular. Bien, entonces tenemos producción de azúcar y respiración celular. ¿En dónde se produce azúcar? En las plantas. Perdón, ¿por qué proceso se produce azúcar en las plantas? Pues bueno, por el proceso de la fotosíntesis. Y entonces tenemos que dónde se realiza la fotosíntesis o qué organelo realiza la fotosíntesis. Entonces, en la primera opción, ¿qué organelo realiza la fotosíntesis para que produzca azúcar? Y la segunda, ¿qué organelo realiza la respiración celular? Entonces tenemos fotosíntesis y respiración celular. Entonces, si vamos al otro documento con las funciones, fotosíntesis y respiración celular. Vemos que el organelo que realiza la fotosíntesis, es el cloroplasto y el organelo que realiza la respiración celular es la mitocondria. Entonces tenemos en ese orden. Primero cloroplastos por realizar la fotosíntesis que va a hacer el proceso en el que se produce el azúcar. Y la segunda es respiración celular con mitocondria. Entonces tenemos cloroplastos y mitocondrias. Si vemos en las opciones de respuesta, las que tienen esas opciones, cloroplastos y mitocondrias, sería la opción D. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Hay preguntas? Entonces continuamos con el último ejercicio de biología celular. Y para este ejercicio también vamos a necesitar un concepto que ya vimos en la clase anterior. 1 minuto y medio para que lo de las raíces hacia el resto de esta y además repartir las sustancias elaboradas a donde se requiera. ¿Qué característica deberá tener el tejido que ayude a cumplir este proceso? Entonces se va a hablar de un transporte de nutrientes o de sustancias dentro de una planta. Bien, entonces en las opciones se nos da células muertas o células vivas, como ven aquí, muertas y vivas. Obviamente, un tejido muerto no va a poder transportar sustancias, entonces ahí ya podríamos ir descartando
las que tienen células muertas, que sería la A, y la C. Nos quedarían la B y la D. La B dice, células vivas adosadas y sin clorofila, perforadas por unos orificios llamados estomas. Veamos, aquí dice perforadas por unos orificios llamados estomas. La D dice, células vivas de paredes celulares engrosadas con depósitos de celulosa. Se nos habla de paredes celulares engrosadas. Bien, entonces, si ustedes recuerdan esto ya lo vimos el día de ayer, bien, en el tema de xilema y floema. Perdón, el día lunes, perdón, en la clase de xilema y floema. ¿Por qué? Porque recuerden, aquí se nos habla de células perforadas por unos orificios llamados estomas, con orificios, en otras palabras, orificios. Y la otra, paredes celulares engrosadas. Si nosotros regresamos a esa clase, déjenme ver, anatomía, aquí está, xilema y floema. Justamente la característica, déjame borrar esto de aquí, la característica del floema era que tenía perforaciones, eran células con perforaciones, es decir, en estos casos los estomas. Bien, y la característica del xilema era que tenía paredes engrosadas o paredes gruesas. ¿Sí ven? Entonces, la B, que se nos está hablando de perforaciones, que son estos estomas, se nos está hablando de floema. Y la D, que se nos está hablando de paredes engrosadas, se nos está hablando de xilema. Entonces tenemos floema en la B y xilema en la D. Déjenme volver al otro ejercicio, perdón. Entonces, en otras palabras, aquí se nos habla de, en la B, floema. Y acá se nos habla de xilema. Bien, entonces, ¿de qué se nos hablaba en el floema? Que en el floema había transporte bidireccional, transporte de sustancias bidireccionales, es decir, que podían ir en dos direcciones, es decir, de las raíces hacia otras partes de la planta o desde las otras partes de la planta hacia la raíz, ya, o a otras partes de la planta, o sea, por ejemplo, de las hojas a los frutos, de las hojas a las flores, de las flores a las raíces, etc. En cambio, el xilema siempre va a tomar solamente una dirección, de las raíces hacia alguna otra parte, o sea, hacia las hojas, hacia las flores, hacia los frutos, pero una sola dirección y a partir de las raíces. Recordemos, volvamos otra vez al documento. ¿Sí ven? Acá está. Xilema, una sola dirección. De raíces hacia otra parte de la planta. Y floema, sistema de dos vías. Desde alguna otra parte de la planta hacia esa otra parte de la planta, o sea, desde esa otra parte de la planta hacia las raíces. O como lo pueden apreciar aquí en el gráfico, ustedes pueden ver las flechitas. Si ven, en el xilema todas suben. En cambio, en el floema suben y bajan. ¿Sí ven? Entonces, si tenemos que en el xilema es una sola dirección y en el floema dos direcciones, veamos lo que nos dice la pregunta. Dice, una planta necesita transportar nutrientes desde las raíces hacia el resto de esta. Y además, repartir las sustancias elaboradas a donde se requiera, obviamente dentro de la planta. Entonces, se nos está hablando de transportar nutrientes desde las raíces. Entonces, como decimos, desde las raíces, bueno, de abajo hacia arriba sería xilema. Ya, y punto de aparte, ya. Pero aquí se nos dice, y además de que luego se transporten desde las raíces hacia algún lugar de la planta, desde ese otro lugar se los va a volver a transportar a donde se requiera. Entonces, se necesitan obviamente dos direcciones, la de las raíces hacia una parte de la planta y la segunda dirección sería desde esa otra parte de la planta hacia donde se requiera, dentro de la misma planta, obviamente. Entonces no estaríamos hablando de xilema, porque xilema es solamente una dirección. Floema son dos direcciones, hacia arriba y hacia abajo, y xilema solamente hacia arriba. Entonces, por lo que nos pide la pregunta, la respuesta correcta sería la B. Porque aquí no se nos habla de floema. Miren, que no se nos dice directamente. La B se habla de floema y la D se habla de xilema. No,
pero nos dan las características con las que nosotros podemos entender cada uno. ¿Alguna pregunta? En la imagen se muestra el patrón de herencia de la hemofilia, una enfermedad causada por una alteración en los genes F8 y F9 que ocasiona que la sangre no se coagule de manera adecuada. Para eso tenemos que prestar atención al gráfico. ¿Qué nos dice el gráfico? En este caso una foto. Esta foto nos dice que la madre, o sea, la mujer, va a ser portadora de esta enfermedad. Entonces, le va a traspasar esa enfermedad a sus hijos. Recuerden que los padres tienen una probabilidad de 4 de que presenten descendencia, ya sea con una enfermedad o sin esa enfermedad. Es decir, con una característica genética o sin una característica genética. En este caso, la característica genética viene a ser la de la enfermedad, que es la hemofilia, en este caso. Bien, entonces aquí nos dice que la madre tiene un gen afectado. ¿Por qué? Porque un lado está pintado de negro. ¿Sí ven? Está pintado de negro, entonces tiene un gen afectado. Y el otro que no está pintado, que son como garabatos aquí, tiene garabatos. Bien, ese es el gen normal. Entonces, la mujer va a tener un gen afectado y un gen normal. Recordemos que las mujeres tienen 2 cromosomas, el cromosoma X y el cromosoma X. El hombre, que aquí dice que el hombre está sano, va a tener 2 genes normales porque las 2 partes de él están, no está, ninguna de esas está pintada, sino que las 2 están como garabateadas. ¿Sí ven? Están garabateadas, entonces va a tener sus 2 genes sanos, no va a ser portador de esta enfermedad. Recordemos que los hombres tienen 2 cromosomas que son el X y el Y. Bien, y aquí de manera gráfica, si ven, se nos dan las probabilidades descendientes, que son las 4 probabilidades. Pero nosotros ayer lo hicimos de la manera de la tablita, ¿ya? Que es esta de aquí, si ven, el padre XY no posee el gen de la hemofilia, así que él no lo va a proporcionar, la que lo proporciona es la madre. Dice que la madre tiene, de los 2 cromosomas que tiene, un cromosoma tiene el gen afectado, es decir, la hemofilia. Bien, y lo vamos a representar con la H mayúscula. Por eso es que ayer yo lo puse aquí. ¿Sí ven? Ahí está la H mayúscula. El otro no va a ser portador, por lo tanto, el otro cromosoma no va a tener ningún gen. ¿Ya? Entonces, como ayer dijimos, cuando tenemos esta tablita, lo que hacemos es las combinaciones para dar con las probabilidades. Entonces, esto de aquí, el gen portador se combinaría con un gen del padre, el gen X del padre. El gen portador de la madre en el de acá se combinaría, perdón, con el cromosoma Y del padre. Y estos de aquí, un gen X de la madre, un gen X del padre, un gen X de la madre, un cromosoma Y del padre, un cromosoma X, cromosomas X y cromosomas Y. Bien, entonces estos de aquí van a estar sanos. Los que están señalados de verde van a estar sanos. ¿Por qué? Porque no tienen el cromosoma del hemofilia, el que tiene la mamá. Entonces, estos justamente van a ser lo que están en el gráfico. ¿Sí ven? X y X son los cromosomas de la mujer. Justamente va a ser el de esta niña de aquí. ¿Sí ven? XX. Los cromosomas X y Y son los cromosomas del varón. Y dice que este va a estar sano porque no tiene el gen. Perdón, sí, el gen de la hemofilia. Entonces, va a ser este de aquí. ¿Sí ven? Va a ser este de ahí. Bien. Ahora, tenemos 2 que van a tener en su genética el gen de la hemofilia, que son una niña y un niño, que vendrían a ser esta de aquí y este de aquí. ¿Por qué? Una niña porque tiene X y X y un varón porque tiene X y Y. Entonces, si esto lo pongo en el gráfico, sería así. X, X, pero recordemos que un cromosoma X tiene el gen de la hemofilia, por eso le voy a poner la H. Y en cambio el varón tiene X y Y, pero el gen X, perdón, el cromosoma X lo tiene con el gen de la hemofilia, así que le voy a poner aquí también la H. Ahora, ¿por qué aquí dice niño afectado y aquí dice niña portadora? ¿Por qué? Porque recordemos que el varón, cuando tiene descendencia, proporciona el gen Y, perdón, el cromosoma Y. En cambio,
la mujer proporciona el cromosoma X. Y aquí, cuando estamos viendo del gen de la hemofilia, lo tiene, pero en el cromosoma X, el que no va a proporcionar. Por eso no va a proporcionar, por eso solamente va a ser afectado y no va a ser portadora. Ahora, ¿qué nos dice la pregunta? Con base en la información, identifique la afirmación correcta respecto a la enfermedad descrita. Voy a borrar esto para poder leer. Dice que está ligada al cromosoma Y. Aquí no vemos ningún cromosoma Y con el gen de la hemofilia. Si bien solamente hay dos cromosomas Y, uno aquí y otro acá. Ninguno de esos dos tiene la hemofilia, el gen de la hemofilia. Entonces, ese lo vamos a descartar. La D es igual, dice está ligada al cromosoma X. Bueno, sí, es verdad. Vemos, déjenme ponerlo con otro color. Vemos que hay cromosomas X que sí están afectados por la hemofilia. Aquí está uno y aquí está otro. Pero no todos los cromosomas X están afectados por la hemofilia. Porque miren, por ejemplo, si yo le pongo aquí otro color de azul, este no está afectado y también es X. Este no está afectado y también es X. Este tampoco y también es X. Y este tampoco y también es X. Entonces, no quiere decir que está ligado al cromosoma X, sino está ligado al cromosoma X de la madre, pero no el cromosoma X en general, porque el padre también tiene, pero en él no hay ningún gen de la hemofilia. Así que si aquí fuera más específico y nos dijera, está ligado al cromosoma X de la madre, ahí estaría bien, pero como nos dice el cromosoma X en general, entonces no, la descartamos también. Luego dice, se hereda de forma autosómica recesiva. Vemos que este gen es dominante. ¿Por qué? Porque tiene la letra mayúscula. Entonces no va a ser recesivo, obviamente, sino que se va a heredar de forma dominante. Entonces, por eso esa es la respuesta correcta. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta adicional? Nos van a pedir de las cadenas de carbono, van a ser, no van a tener, por ejemplo, 2-buteno, 1,3-butadieno, no, van a ser mucho más fáciles. Entonces, por eso no voy a profundizar en eso de ahí. Pero sí, como me pidieron cadenas de carbono, entonces vamos a ver cómo formarlas y cómo identificarlas para ver si son alcanos, alquenos o alquinos. Bien, vimos que los alcanos son los que tienen un enlace simple, los alquenos son los que tienen un enlace doble y los alquinos un enlace triple. Entonces, la palabra para designar cada cadena va a constar de un prefijo, o sea, que va antes, y de un sufijo, o sea, el que va después. El prefijo va a dar la cantidad de carbonos que hay en esa cadena. Y nos vamos a guiar mediante esta tabla, ¿ya? En cambio, el sufijo nos va a decir qué tipo de enlaces hay en esa cadena, sea ano o un enlace sencillo, eno o un enlace doble, o ino o un enlace triple. Por ejemplo, aquí tendríamos una cadena de 3 carbonos, es decir, utilizaríamos el prefijo prop, porque si vemos en la tabla, prop va con 3, y como solamente hay enlaces simples, si ven 1 y 1, entonces el sufijo sería ano, propano. Acá, como aquí la cadena tiene 4 carbonos, entonces vamos a utilizar el prefijo but. Y como aquí hay un doble enlace, en el primer carbono va a ser 1-buteno. ¿Bien? El 1 simplemente nos va a especificar en dónde está ese doble enlace. Ahora, por ejemplo, si yo voy a armar una cadena, recordemos que en química orgánica las H simplemente sirven para saturar el carbono, para que no se quede con enlaces libres, ¿ya? Todo en química orgánica se satura con hidrógenos. ¿Por qué? Porque obviamente estos tienen un solo enlace, una capacidad de un enlace. Bien, entonces, por ejemplo, si yo hiciera una cadena así, déjenme ponerla por acá abajo. ¿Cómo se llamaría esa cadena? ¿Alguien me puede decir? Si quieren pueden ponerlo en el chat o prender el micrófono y decirme.
contaría. Este sería el primer carbono, este el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. El segundo enlace está en el segundo carbono, entonces sería 2 hepteno. Pero eso sí, ya yo quisiera especificar, ya. Si el ejercicio ya me lo pide, ya. Pero si no, solamente lo puedo dejar ahí en hepteno. ¿Entendido? ¿Algo más de ese tema que quiera que explique? No. Bien, entonces si nadie más tiene otro tema que quiera que explique, de química. Bien, entonces yo voy a presentar algunos ejercicios y yo mismo los voy a resolver explicándolos, ¿ya? Y si ustedes necesitan que les explique algo más detalladamente, pues me interrumpen y me dicen que lo repita, pues, ¿no? Bien. Voy a resolver este ejercicio, pero quedan 2 minutos, así que si se desconecta, vuelven a entrar para los últimos ejercicios. Y con eso terminar. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, con base en la información, identifique la clase a la que pertenece el compuesto de la imagen. El compuesto de la imagen es nitrogenado derivado del amoníaco, que se forma al sustituir sus hidrógenos por grupos alquídicos. Bien, las respuestas nos dan aquí, las opciones de respuestas nos dan amina primaria o alcohol. Primero veamos, tenemos amina y alcohol. Y el otro tenemos amina y alcohol también. Entonces, primero veamos, antes de decir si es primario o secundario, primero veamos si es una amina o un alcohol. Una amina tiene nitrógenos, eso recordemos. Una amina tiene nitrógenos. Y un alcohol tiene OHs. Aquí no vemos ningún OH, ¿verdad? Pero más bien vemos nitrógenos. Entonces, si recordamos en el otro documento, ¿dónde está? ¿Sí ven? Las aminas son las que tienen nitrógeno y los alcoholes, ¿no está? Los alcoholes son los que tienen OH. Entonces, alcoholes lo podemos ir tachando. Sería, nos quedaría entre amina primaria y amina secundaria. Bueno, el otro alcohol no lo puedo tachar. O no, sí lo puedo tachar. Bien, ahí está. Entonces nos quedaría amina primaria o secundaria. Esto también lo podríamos hacer de esta manera. N tiene 2 radicales y una H. ¿Sí ven? Tiene una H y 2 radicales que vendrían a ser las Cs. Entonces, cuando tiene un radical, sería amina primaria. Cuando tiene 2 radicales, amina secundaria. Cuando tiene 3 radicales, amina terciaria. En este caso, como tiene 2 radicales, sería amina secundaria. La respuesta es la B.